El Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Argentina presentan este video sobre determinación de la oferta hídrica. Determinar la oferta hídrica significa cuantificar exactamente la cantidad de agua que tenemos disponible en nuestro sistema productivo. Antes de abrir una canilla o encender una bomba, un buen técnico necesita saber con qué cuenta, integrando la realidad del suelo y la demanda del clima. Comencemos. Para entender el agua, primero hay que mirar dónde se guarda. En el suelo. El suelo no es una masa sólida impenetrable, es una matriz trifásica. Como ven en el gráfico, un suelo ideal tiene un 45% de componentes minerales y un 5% de materia orgánica, formando la fase sólida. Pero lo que hoy nos interesa es el resto, ese espacio poroso que representa entre un 40 y un 50% del total. Este espacio se lo disputan el aire y el agua. Conocer la capacidad de almacenamiento de este reservorio es nuestro primer gran desafío para poder seguir adelante. Para calcular cuánta agua entra en estos poros necesitamos una herramienta física clave, la densidad aparente. No debemos confundirla con la densidad real. La densidad real asume que comprimimos el suelo eliminando todo el aire, dando los valores fijos cercanos a 2,66 gramos por centímetro cúbico. En cambio, la densidad aparente mide el suelo tal cual está en el campo, incluyendo sus sólidos y sus espacios porosos. En un centímetro cúbico de suelo real, el peso ronda los 1,33 gramos. Recuerden esta relación clave. A mayor espacio poroso, menor será la densidad aparente de nuestro tanque. La densidad aparente cambia según la textura del suelo. Miren con atención en la tabla, donde vemos que un suelo arenoso tiene una densidad más alta, de unos 1,6 gramos por centímetro cúbico, porque sus partículas grandes se acomodan en forma densa, dejando menos espacio poroso total. Por el contrario, un suelo arcilloso, aunque nos parezca pesado, al trabajarlo con las manos está compuesto por micropartículas que generan muchísimos microporos, logrando una densidad aparente más baja, de unos 1,2 gramos por centímetro cúbico. A menor densidad aparente, mayor es el espacio disponible para guardar el agua. Pero en el campo, el suelo no es igual desde la superficie hasta el fondo. Está dividido en capas u horizontes. En este ejemplo real vemos un horizonte superficial, AP, un horizonte E y un horizonte BT profundo, cada uno con espesores y densidades distintas. Para calcular el riego, no podemos usar una sola densidad de la sal. Tenemos que calcular una densidad aparente ponderada. Multiplicamos el espesor de cada horizonte por su propia densidad, sumamos los productos y lo dividimos por el espesor total. En este caso, el promedio ponderado nos da exactamente 1,514 gramos por centímetro cúbico. Ahora veamos cómo se comporta el agua dentro de estos poros usando la analogía del barril. Cuando un suelo se inunda, entra en saturación, alcanzando un 53% en este gráfico, donde todos los poros están llenos, pero el exceso de agua es gravitacional, drena rápidamente hacia abajo y se pierde por percolación. Cuando este drenaje libre termina, llegamos al punto óptimo, capacidad de campo, con un 35% donde el suelo retiene la máxima cantidad de agua útil para las plantas. Si el suelo se sigue secando, llegamos al límite peligroso, el punto de marchitamiento permanente, con un 17% en este caso. Ahí todavía queda agua, pero está tan fuertemente retenida por las partículas que las raíces no pueden absorberla. La relación entre el contenido de agua y la fuerza con la que está retenida se define mediante esta curva de retención. Esta fuerza se mide
matemáticamente en potencial hídrico o kilopascales. A capacidad de campo, la fuerza de retención es muy baja, de apenas menos 10 kilopascales, lo que facilita que la planta absorba agua sin esfuerzo. Pero a medida que la humedad cae hacia el punto de marchitamiento, el potencial cae drásticamente a menos 1500 kilopascales. El suelo se convierte en un competidor feroz, le gana la pulseada a la raíz y provoca el marchitamiento de nuestro cultivo. El agua útil o humedad disponible es la diferencia matemática entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento. Miren cómo varía según el suelo. Un suelo arenoso tiene una ventana muy chica, tan solo un 7% de agua disponible porque retiene poco. Un suelo arcilloso retiene mucho en total, pero como su punto de marchitamiento también es alto, debido a la fuerza de retención, nos deja un 14% libre. Los verdaderos campeones del almacenamiento son los suelos francos o arcillosos con buena estructura, que logran una ventana de reserva útil neta de entre un 20 y un 22%. Ya conocemos nuestro tanque de almacenamiento, el suelo. Ahora debemos estudiar el motor que se encarga para vaciar este tanque de forma constante, la atmósfera. Entramos oficialmente al concepto de evapotranspiración. La evapotranspiración es un proceso combinado. Por un lado, tenemos la evaporación física, que es el agua que se convierte en vapor directamente desde la superficie del suelo desnudo expuesto. Por el otro, tenemos la transpiración biológica, que es el agua que las plantas absorben por sus raíces, viaja por sus tallos y se libera a la atmósfera a través de sus hojas. En nuestro balance, las lluvias representan los ingresos de agua al sistema, mientras que la evapotranspiración representa las salidas. Otra forma de aumentar el balance sería a través del riego. ¿De qué depende que la atmósfera demande más o menos agua? De las condiciones del aire. 4 variables meteorológicas gobiernan este proceso: la radiación solar y la temperatura del aire, que aportan la energía para acelerar el cambio de fase del agua; la humedad atmosférica, teniendo en cuenta que mientras más seco esté el aire, más agua demandará como una esponja ávida; y el viento, que remueve la capa saturada de vapor sobre las hojas, acelerando la transpiración. Para medir estas variables en la producción moderna y científica, nos apoyamos en estaciones meteorológicas automatizadas directamente en los lotes. Estos equipos cuentan con sensores de precisión que capturan en tiempo real la velocidad del viento, la presión, la temperatura, la humedad y la radiación solar. Toda esta información acumulada se procesa luego mediante fórmulas matemáticas. Para calcular la demanda en forma exacta, la comunidad científica utiliza un estándar global unificado, la ecuación de Penman-Monteith, validada por la FAO en su manual 56. Como pueden ver en pantalla, es una fórmula matemática avanzada que combina el balance de energía solar con la transferencia de masa de aire, analizando variables desde el flujo de calor en el suelo hasta el déficit de presión de vapor. Es el motor de cálculo más preciso que existe. Sin embargo, a nivel de campo no siempre contamos con sensores tan sofisticados para medir cada parámetro. Por eso, para lograr una optimización operativa en nuestro simulador, recurrimos a la ecuación de Hargrave-Samani. Esta fórmula es fantástica porque estima la evapotranspiración de referencia usando datos más simples y accesibles: un coeficiente empírico global, la temperatura media diaria, la diferencia entre la máxima y la mínima, y la radiación extraterrestre según la latitud. El resultado se expresa directamente en milímetros por día. Al aplicar esta fórmula mes a mes, observamos la enorme variabilidad estacional de la demanda climática. Miren con atención la tabla de nuestro simulador. En enero, pleno verano, con alta radiación,
la demanda llega a su pico máximo extremo de 175,6 milímetros por mes, lo que exige riegos continuos. En cambio, en junio, durante el invierno, la demanda cae a apenas 56,6 milímetros por mes. La atmósfera se calma debido a las bajas temperaturas y el consumo se reduce al mínimo. Para cerrar este módulo, analicemos la geografía de nuestro país a través de los mapas de isolíneas de la FAO e INA. Comencemos observando el mapa de julio. Representan las demandas invernales. Como pueden notar, los valores son bajos en todo el territorio nacional, distribuyéndose de manera uniforme, con consumos mínimos en las principales regiones productivas. Pero miren cómo cambia drásticamente el panorama cuando pasamos al mapa de enero, en el corazón del verano. Aquí las líneas de consumo trepan con fuerza, alcanzando picos de 180 a 190 milímetros por mes, especialmente en el norte y en el oeste árido de la Argentina. La demanda climática se convierte en un reto enorme para la ingeniería agrícola. Finalmente, el mapa anual acumulado nos entrega el diagnóstico definitivo de la oferta hídrica de cada región en nuestro país. Ya logramos entender entonces los secretos físicos del suelo y los requerimientos meteorológicos de la atmósfera. Con estos dos pilares bajo control, estamos listos para calcular la demanda específica de nuestras plantas en otro video. Nos vemos allí.